Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte una vez más que estamos estudiando durante todo este trimestre este tema muy importante que se titula Lecciones sobre la vida de Jacob. Y durante esta semana que ya estamos muy avanzados, estamos estudiando este tema también muy importante que lleva por título Frutos en la familia. Muy bien, ya hemos analizado varias cosas que se dieron y cómo cada uno tiene su propia lección también. Pero ahora quiero que vayamos juntos a la palabra de Dios para que recordemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12, y ahí vamos a leer el verso número 26, el cual nos dice así: Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muy bien, con este texto quiero invitarte a que tengamos una oración para pedir la dirección divina durante este estudio. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia muy agradecidos porque nos permite encontrarnos esta mañana con cada uno que nos escucha, nos ve, y queremos pedir su bendición ahora que hemos de abrir su palabra y estudiar lo que hay en ella. Queremos pedir que su buen espíritu pueda guiarnos, pueda impresionar nuestras mentes, y también queremos pedir que sus buenos ángeles nos puedan asistir de tal forma que podamos comprender lo que hoy nos quiere hablar. Quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual se titula Evitando la parcialidad de los padres. Y veamos qué es lo que nos dice nuestra primera pregunta. ¿Cómo se comportó Jacob de forma imprudente con su hijo José? Muy bien, entonces hay que evitar ciertas situaciones, y la Biblia nos va a dar un ejemplo en este caso de pues cómo debemos evitar estas situaciones. Muy bien, la parcialidad en el trato con los hijos. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice, así que leamos este siguiente párrafo en el libro de Génesis, y ahí vamos al capítulo 37 y vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Mira cómo dice: Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, no lo querían y no podían hablarle pacíficamente. Muy bien. Así que entonces la Biblia nos dice que Jacob cometió otra situación más. Amaba más a José. Muy bien. Y los demás hijos, al ver que él amaba más a él, entonces no le hablaban pacíficamente y no lo querían mucho. Muy bien. Veamos lo que nos dice y cómo nos describe la pluma inspirada este asunto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo en Patriarcas y Profetas, página 208 y página 209. Nos dice así: Sin embargo, hubo uno de los hijos de Jacob de carácter muy diferente, a saber, el hijo mayor de Raquel, José, cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y su corazón. Muy bien. Entonces, dentro de todas las situaciones que ellos vivían muchas complicaciones en el hogar, celos, contiendas, todas estas situaciones. Este hijo se veía diferente, era diferente. Y veamos lo que pasó. Veamos ahora qué acontece en este hogar. Leamos este siguiente párrafo. Puro, activo y alegre, el joven reveló también seriedad y firmeza moral. Escuchaba las enseñanzas de su padre y se deleitaba en obedecer a Dios. El corazón de Jacob estaba ligado a este hijo de su vejez. Amaba a José más que a todos sus hijos. Muy bien, este hijo era especial, era diferente porque le gustaba hacer la voluntad de Dios. No era diferente a los demás, era diferente en este sentido que le gustaba hacer la voluntad de Dios. Y Jacob estaba ligado a este hijo, le amaba demasiado más que a los demás. Muy bien, pero veamos ahora qué acontece. Leamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Pero hasta este cariño
había de ser motivo de pena y dolor. Imprudentemente Jacob dejó ver su predilección por José y esto motivó los celos de sus demás hijos. Muy bien, entonces le amaba. Por supuesto que amaba a los otros hijos, pero él dejó ver que le amaba más a José y esto produjo dificultades en el hogar, celos por sus otros hijos y eventualmente después de los celos vino el odio. Muy bien. Esta es una imprudencia que se cometió, es una imprudencia que en la actualidad muchos padres podemos llegar a cometer. Esto es manifestar preferencia por un hijo que por el otro, manifestar más cariño por uno que por el otro, cosa que no debe darse, porque va a traer estas rencillas y peleas que muchas veces los hijos se las llevan con ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos continúan. Entonces es un asunto que tenemos que pensar bien antes de actuarlo. Muy bien, pero veamos ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo puede nuestra propia actitud promover la calidad de la bondad de carácter en nuestros hijos en crecimiento? Entonces, nuestra actitud, ¿cómo es que van a cambiar ellos o van a ser diferentes? Recuerde que nosotros tenemos que evitar la parcialidad. Bien, tenemos que ser imparciales, pero nuestra actitud va a mostrar que haya cosas buenas o cosas malas. Veamos entonces lo que nos dice la palabra de Dios y leamos lo que está escrito en el libro de 1 Timoteo, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso número 21. 1 Timoteo, capítulo 5, verso 21. Mira cómo dice: te encarezco ante Dios, ante el Señor Jesucristo y sus ángeles elegidos, que guardes esas cosas sin prejuicio contra nadie, que nada hagas con parcialidad. Muy bien, la Biblia nos dice y nos amonesta que no tengamos prejuicio, y que no hagamos las cosas con parcialidad. Esto es, tratemos a todos igual. Muy bien, cuando nosotros entendemos esto, cuando vemos nuestra actitud, si nosotros manifestamos ciertas actitudes, entonces nosotros vamos a manifestar prejuicio, vamos a manifestar parcialidad para uno como otro, vamos a dañar mucho a los hijos. Muy bien, veamos cuáles son las razones. Acompáñame a leer este siguiente párrafo en la palabra de Dios, en el libro de Santiago, y ahí vamos a leer el capítulo 3 y el verso número 17. Santiago capítulo 3, verso 17. Mira lo que dice aquí. Pero la sabiduría que viene de lo alto, primero es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Muy bien. Aquí nos habla que la sabiduría que viene de lo alto se manifiesta en estas cosas. Y una de estas cosas de la sabiduría de la que habla aquí es mostrar la imparcialidad en el trato con los hijos. Y no apenas con los hijos, con todas las personas. Porque esto puede despertar los malos rasgos de carácter en una persona. Si se trata parcialmente a una persona. ¿Por qué a él lo tratan de esta forma y a mí me tratan de una forma diferente? Muy bien, esto va a traer dificultades. Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable un poco más y veamos ahora lo que nos dice. Acompáñame a leer este párrafo que se encuentra en materiales de 1888 de Ellen G. White y fue escrito en 1821 y nos dice de esta forma: con Dios no hay favoritismo, ni parcialidad, ni hipocresía que deba introducirse o mantenerse en nuestros hogares, iglesias o instituciones. Muy bien, entonces no debería ocurrir. Ahora, el ser humano, el corazón es corrompido, es corrupto y manifiesta ciertas parcialidades, manifiesta ciertas preferencias que no deben ocurrir, porque esto trae consecuencias a la larga. Muy bien, nosotros tenemos que ser imparciales con las personas, debemos ser correctos, según hemos leído aquí, pero es una lucha que tendríamos que hacer. Recuerde que Jacob, aunque Dios le bendecía, manifestó esto también en su corazón. Pero continuemos y veamos ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. José fue fiel y obediente y también creció mucho a través del sufrimiento, pero
¿Qué palabras de precaución en general nos son dadas a todos en contra de consentir o favorecer a algunos hijos por encima de otros? Muy bien, entonces vamos a tratar de entender aquí. ¿Qué pasa cuando uno se inclina más a un hijo, le consiente, le da, le pone todas las cosas que quiere? ¿Cuáles son las amonestaciones, las lecciones que podemos aprender? Recuerda que José tuvo que aprender muchas cosas que careció también en su hogar. Pero vamos a ver cuál es el consejo de la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Isaías. Y ahí leemos en el capítulo 3, verso número 4 y verso número 5. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus gobernantes. Y en el pueblo se oprimirán unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Muy bien, estas son las consecuencias de manifestar ciertas preferencias de un lado y del otro. Muy bien, estas cosas acontecen cuando se manifiestan estas parcialidades. Pero veamos ahora lo que nos dice la pluma inspirada, leamos lo que está escrito aquí. Testimonios para la Iglesia, en el tomo 4, en la página 376, nos dice así: su ciego e insensato afecto los ha rendido a ambos a la voluntad de su hija. Le han permitido que tome las riendas en sus pequeñas manos y los ha gobernado antes de ser capaces de andar. De ser capaz de andar. ¿Qué se puede esperar del futuro viendo un pasado así? Muy bien, muchas veces este error se comete en los padres. El pequeño está tan pequeñito que le dejan pasar cosas y finalmente este pequeñito aprende a manejar a los padres y los maneja a su antojo. Muy bien, y los padres, con tal de mantenerlo quietito, feliz, entonces hacen todo lo que dice. Pero ¿qué se puede esperar del futuro? ¿Qué va a ser en el futuro? Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí y nos dice así: su hija nunca verá el reino de Dios con sus actuales hábitos y disposición. Y ustedes, sus padres, serán los que habrán cerrado las puertas del cielo ante ella. ¿Cómo? Pues, ¿influirá esto en su propia salvación? Muy bien, cuando se permite que los hijos manifiesten estas influencias, estas tendencias, porque nosotros manifestamos cierta parcialidad para los hijos finalmente van a tener un carácter deformado, no correcto. Muy bien, van a pensar que todo se les debe dar, y cuando salen afuera, estos niños tienden a pensar que todos deben cumplir lo que ellos dicen, porque así fueron instruidos por los padres, porque así pudieron manipular a los padres, y finalmente ese carácter no puede ir al cielo. Muy bien, y si ese carácter no puede ir al cielo, los responsables serán los padres. Pero ahora, ese niño que fue formado de esta manera, sus padres no podrán tampoco ir al cielo, pues ellos no hicieron su trabajo como debían. Nos damos cuenta de formar un carácter malo. Entonces lo mejor es corregir, no mostrar esas parcialidades, sino tratar a todos iguales. Recuerde, hemos leído que no debe existir esto en las iglesias, entre nosotros, en el hogar, en la sociedad. Tristemente lo vemos, pero que no sea del lado de aquellos que profesan seguir a Jesús. Muy bien, nuestro estudio ha concluido aquí, pero vamos a continuar. Quiero invitarte a que tengamos ahora una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos ante su presencia agradecidos porque nos permite estudiar esta lección. Queremos agradecer porque nos muestra el camino que hemos de seguir, nos muestra las dificultades que se viven hoy día en esta sociedad. Queremos pedir que usted pueda ayudarnos como hijos, pueda ayudarnos como padres, que cada uno podamos cumplir nuestra misión en esta tierra de tal forma que podamos encontrarnos con Jesús cuando Él aparezca en las nubes de los cielos. Guarda a cada familia aquí representada y que nos ha visto y nos ha escuchado. Queremos pedir que nos dé su buen espíritu cada día para poder obedecerle. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero todo lo queremos confiar en Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.